exclusivamente hablar de la palabra de Dios. La palabra de Dios también incomoda. Y yo le adelanto que es muy probable que usted se incomode conmigo. Y si es conmigo que se incomoda, no hay ningún problema. Ahora, si usted se incomoda con lo que dice la Biblia, ahí sí usted tendría un problema muy grave del cual nadie podrá ayudarlo. Pero como dice Pablo en el libro de Hebreos, la palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de dos filos. Y cuando la Biblia tiene que hacer esa función de cortar, muchas veces uno se resiste porque no quiere tener ese corte. Bueno, vamos al libro de Génesis, capítulo 32. Libro de Génesis, capítulo 32. Yo voy a leer desde el versículo 22 en adelante. Génesis, capítulo 32. Voy a leer desde el versículo 22. ¿Lo tenemos ya? Dice la palabra de Dios lo siguiente. Y se levantó aquella noche, está hablando de Jacob, y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió. ¿Qué le respondió Jacob? ¿Le están leyendo? ¿Qué le respondió? No te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre como Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Padre, ahora que vamos a estudiar tu palabra, queremos pedir tu dirección. Queremos pedir la presencia de tu Espíritu Santo y que tú puedas abrir nuestra mente a la comprensión de lo que tú has revelado en las sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Miren, yo traje 2 regalitos de el último libro que el Señor me permitió escribir. Pero de esos 2 libros solamente puedo compartir con ustedes uno, porque hay uno que es del pastor. Ese lo voy a reservar para el pastor. Pero el otro se lo voy a dar. Y es una pena porque probablemente tenga que ser un adventista de esos que tienen muchos años en la iglesia, no necesariamente de edad, pero sí en la iglesia. Muy bien, ¿cómo le llamamos los adventistas al episodio descrito en Génesis capítulo 32? ¿Cómo le llamamos? La lucha, ¿la qué? La angustia de Jacob.
Fíjate que yo tenía el deseo de dártelo a ti, por ser un campanero igual que yo. A ver, que hay uno que está dedicado al pastor. Bueno, este es el tuyo. El libro se titula Olor a Tierra Nueva, la esperanza final en Apocalipsis 20 al 20. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es tu nombre? Romer. ¿Cómo es que nosotros decimos que se llama? La angustia de Jacob. ¿La qué? Angustia de Jacob. ¿La angustia? De Jacob. ¿Cómo se llama, hermanos? La angustia de Jacob. Y más específicamente, nosotros le llamamos a eso el tiempo. ¿Recuerdan esa frase? ¿El tiempo de qué? El tiempo de angustia, ¿de quién? De Jacob. Vamos ahora a Jeremías. Vamos a Jeremías, porque los adventistas no nos inventamos eso. No fue que a uno de nosotros se le ocurrió ponerle el nombre que quisimos, sino que lo aprendimos del libro del profeta Jeremías, cuando Jeremías en el capítulo 30, vamos a leer, Jeremías 30, el profeta dice lo siguiente, Jeremías 35 al 7, dice así la palabra del Señor. Porque así dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre los lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos hasta todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto, ¿lo están leyendo? ¿Tanto qué? Que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia de Jacob, pero de ella será ¿cómo? Será librado. Noten que es Jeremías el que a la experiencia de Jacob le llama tiempo de angustia. Pero noten esa expresión. Esa angustia ocurre en un día que dice la primera parte del versículo 5 que no hay otro como. No hay otro como. No hay otro semejante. Y es por eso que el tiempo de angustia de Jacob, que es un día como no hay otro, se ha interpretado como algo que tiene que ver más allá con lo que le pasó a Jacob. Y llega hasta nuestro tiempo. Vamos a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, 1. Daniel 12, 1. Daniel 12, 1. ¿Lo tenemos? En aquel tiempo se levantará ¿quién? Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y qué dice el texto? ¿Será qué? Será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será ¿cómo? Será libertado tu pueblo. Noten que Daniel reproduce mucho de lo que está diciendo Jeremías. Jeremías dice, será un día como que no hay otro semejante. Daniel dice que será un tiempo de angustia como no lo hubo. Jeremías dice, pero de ese tiempo el pueblo sale librado. Daniel dice, pero en ese tiempo será libertado tu pueblo. Sí. Daniel y Jeremías están conectados, los dos hablan de un tiempo de angustia, los dos hablan de una angustia indescriptible, los dos hablan de una angustia del cual el pueblo será librado, y Jeremías dice que esa angustia es la de Jacob. Si nosotros queremos entender qué le va a pasar al pueblo de Dios en el tiempo del fin, qué le va a pasar al pueblo de Dios cuando llegue el tiempo de angustia, nosotros tenemos dos maneras de entender eso, dos. La primera, me invento yo mi propia historia. Me invento yo mi propia historia. Y aquí comienzo. Sucede que hay un grupo de adventistas muy creativos que se han inventado su propia historia. Literalmente se lo digo, se la han inventado. No tienen un texto bíblico para hablar de su invento. No lo tienen, pero se la han inventado. Y el invento... De hecho, a mí hasta me gustaba muchísimo, porque yo también vengo de ahí. ¿Cuál es el invento? El invento es el siguiente. El pueblo de Dios tiene que pasar ¿por qué? Por un tiempo de angustia. Un tiempo de angustia. Ese tiempo de angustia nunca ha ocurrido. No hay manera, como nunca hubo.
¿Qué pasa con el pueblo de Dios durante ese tiempo? ¿Recuerdan? ¿Cuál es el resultado? El pueblo de Dios es ¿qué? Liberado. Y comencemos por ahí. Los autores bíblicos son expertos escogiendo palabras. De hecho, el libro de Eclesiastés dice, las palabras del predicador son como clavos bien escogidos. O sea, los profetas bíblicos no se inventaban las cosas. Sabían por la inspiración cuál era la palabra correcta que ellos tenían que haber dicho. Muy bien. Si el texto dice, el pueblo de Dios será librado, ¿sobre quién se está poniendo el énfasis aquí? ¿En el que recibe la liberación o en el que ejecuta la liberación? ¿Qué dijeron? ¿En el qué? En el que la ejecuta. Por eso usa lo que se denomina voz pasiva. ¿Cómo se denomina? Voz pasiva. Yo soy el que recibe la acción. Pero lo importante no soy yo. El importante es el que ejecuta la acción. Yo solo soy importante porque estoy permitiendo que otro ejecute la acción en mí. Hubiera sido muy lindo, y me hubiera hecho a mí ser menos creativo a la hora de tratar de entender lo que pasa en el tiempo de angustia, si el texto hubiera dicho así, y será un tiempo de angustia cual nunca fue, pero el pueblo de Dios se librará. ¿Captan la diferencia? El pueblo de Dios, ¿qué? Se librará. Si el texto dijera, el pueblo de Dios se librará, lo que el texto está diciendo es que la liberación depende ¿de quién? Del pueblo. Pero en los dos textos, tanto en el de Jeremías como en el de Daniel, no dice que el pueblo se librará. Dice que el pueblo será liberado. Otro detalle. Algunos dicen, tratando de entender, ¿qué es lo que va a pasar con el pueblo de Dios en el tiempo de angustia? Entonces dicen, bueno, como ya en el tiempo de angustia no se va a perdonar pecados, el que quiere que le perdonen pecados tiene que ocurrir antes de que venga el tiempo de angustia, porque después del tiempo de angustia ya no hay mediación en el templo celestial. Entonces dicen ellos, si ya no hay perdón de pecados, se supone que cuando uno llega al tiempo de angustia, uno tiene que llegar en un estado de perfección. Y yo como no oigo predicadores, yo no le voy a decir lo que te dice tu predicador favorito, que yo sé que tú tienes un predicador favorito. Yo no te voy a decir como te lo dice tu predicador favorito. Yo le voy a decir como lo escribió M.L. Andreasen, el padre de la teología de la última generación, en su libro El Santuario y Servicio, publicado en 1937. Entonces, el pastor Andreasen dice, llega el momento de ese tiempo de angustia y el pueblo de Dios tiene que estar en un estado de perfección, que él considera perfección como impecabilidad, porque el honor de Dios depende de que el pueblo entre a ese tiempo de angustia en perfección. Y si el pueblo de Dios no llega a ese nivel de perfección, entonces, dice Andreasen, el honor de Dios habrá perdido su connotación en el universo. Muy lindo lo que dice Andreasen. Me gustó por muchísimo tiempo. Pero Andreasen está haciendo el pueblo de Dios el eje y el centro de su liberación. Para yo ser librado, según Andreasen y la teología de la última generación, a mí no me vengan con cuentos ni con historia, ni que me lo sumen, que 2 menos 3 menos 4, no. El punto aquí es, si yo llego al tiempo de angustia en una condición que no es perfección, estoy mal. Está bien, magnífico razonamiento. Solamente hay un detalle con ese razonamiento. Si yo quiero entender cómo es que vive el pueblo de Dios en el tiempo de angustia, yo no tengo que escuchar ni a Andreasen, ni a Vladimir, ni a fulano de tal, ni a fulano de tal. Yo lo que tengo que hacer es abrir mi Biblia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Abrir mi Biblia. Y mi Biblia dice que lo que va a vivir el pueblo de Dios en el tiempo del fin es lo que vivió ¿quién? ¿Es lo que vivió quién? A ver, ¿estamos claros hasta aquí? ¿Estamos claros hasta aquí? Lo que va a vivir el pueblo remanente en el tiempo del fin es lo que ya vivió ¿quién?
Es lo que ya vivió quién. Si yo quiero entender lo que va a pasar en el tiempo del fin, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ir y mirar la historia de Jacob y preguntarle a Jacob, Jacob, ¿cómo fue que tú pasaste por el tiempo de angustia? Porque Jacob pasó por el tiempo de angustia. Así que en lugar de yo preguntarte a ti o tú preguntarme a mí, preguntémosles a Jacob, ¿cómo fue que tú pasaste por el tiempo de angustia? Y entonces Jacob me va a decir una serie de cosas que a mí no me gustan. Pero ni modo. Me guste o no me guste, es la experiencia de Jacob. ¿Cómo era Jacob cuando llegó a ese lugar en Génesis 32? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Pregunto. Una pregunta sencilla. ¿Era un vencedor? No, dice, ¿cómo se llama usted? Susana dice, no. ¿Cuántos están de acuerdo con Susana de que el texto dice, ¿cómo te llamas? Jacob. ¿Qué significa Jacob? El hermano Jacob entra al tiempo de angustia y dice, yo estoy aquí, ¿y yo qué soy? ¿Qué yo soy? Un engañador. Eso es lo que yo soy. Eso es lo que yo soy. Un engañador. Así llegó al lugar. Vamos otra vez a la historia. Génesis 32. Así llegó al lugar como un engañador. Pasa el arroyo. Se queda solo, dice el versículo 24. Y entonces comienza la lucha entre Jacob y el varón. Comienza la batalla. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuál era la condición emocional de Jacob cuando llegó al episodio de Génesis 32? ¿Cómo era la condición emocional de Jacob? ¿Cómo era? Estaba angustiado. ¿Por qué? Se iba a encontrar con su hermano. ¿Y qué era lo que quería el hermano? Matarlo. Jacob está temiendo por su vida. Fíjense que en ningún momento, el hombre que sirve de modelo para lo que va a vivir el pueblo de Dios en el tiempo de angustia, en ningún momento el texto dice, y este era un hombre de plena fe, y este era un hombre victorioso, y este era un hombre serio, y este era un hombre decente. Lo que mi Biblia dice, el hombre llegó temblando porque había un decreto de muerte contra él, porque su hermano le ha dicho, donde te encuentre te voy a ¿qué? Te voy a matar. Así que el hombre está muy asustado. Precisamente cuando ve que o siente la presencia de otro personaje en la historia, él de inmediato va y lucha con él porque él está tratando de encontrar la solución a su problema de su vida. Lucha. Y cuando el varón vio uno de esos giros bellos que hace la Biblia, cuando el varón vio que no podía con él, pregunto, ¿y era verdad que no podía con él? ¿Era verdad que no podía con él? Fíjense, a veces son los juegos que hace la Biblia. Fíjense que usted y yo estamos peleando, usted y yo. Y usted cree que está ganando. Y dice Vladimir, no puede conmigo. Y yo vengo, ¿cómo se llama usted? Darío. Y le hago así, Darío, lo toco. ¿Qué fue lo que hice con Darío? Y desde que lo toco, el hermano Darío no puede ni pararse. ¿Entienden la ironía del texto? Y como el ángel vio que no podía con Jacob, lo tocó. Pero si me dijera, tú me dijiste que no usara dominicanismo, Oscar me entendió. Pero si agarrara un pedazo de bloc, ¿conocen un bloc? Y agarro el bloc y le pega el bloc en la cabeza y lo tumba, uno dice, ay, sí. Le dio fuerte. Pero el texto lo que dice es, lo tocó. ¿Qué fue lo que hizo? Lo tocó. Y con solo tocarlo,
el hermano se cae. ¿Recuerdan dónde fue que lo tocó? En la cadera, en el muslo. En la cadera, en el muslo. La pregunta es, ¿por qué lo tocó en el muslo? ¿Por qué no le dio por la cabeza? Para que quedara aturdido y cayera. ¿Por qué lo toca en el muslo? Toca en el muslo. ¿Qué hay en el muslo que Dios decide parar la batalla que Jacob estaba librando tocándole el muslo? ¿Captan el punto? ¿Captan el punto? La pregunta es, ¿por qué le tocó dónde? ¿Por qué le tocó en el muslo? Yo quiero que veamos un par de textos donde nosotros vamos a ver los usos que la Biblia le da a la palabra hebrea que se traduce como muslo, yerek. Y yo quiero que veamos varios de esos pasajes y algunos de ustedes me van a ir ayudando. Por ejemplo, yo quiero que uno de ustedes me lea Génesis 46, 26. Y yo quiero que otro me lea Génesis 1:5. Éxodo 1:5. Génesis 46, 26 y Éxodo 1:5. ¿Quién me ayuda? Todas las personas que llegaron con Jacob a Egipto, nacidos de él, sin contar las mujeres de los hijos de Jacob, todos ellos fueron 66. Ok, ¿nacidos de qué? Nacidos de él. Ok, ¿alguien tiene una versión que diga distinta? Dice, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos. ¿Procedente de dónde? De sus lomos o de su muslo. ¿Cómo dice Éxodo? Éxodo 5 dice, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Todas las personas que le nacieron a Jacob. ¿Alguien tiene, cómo dice la tuya? Otra vez, la hermana que leyó. Ahora en Éxodo 1:5. Sí. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Bien, ¿alguna versión dice distinta? En Éxodo 1:5, donde dice todas las personas que le nacieron a Jacob. Todas las personas de la descendencia de Jacob. De la descendencia de Jacob. Ahora, ¿qué sucede? Que esa palabra descendencia en el original es muslo, yerek. Lo que indica que en la cosmovisión bíblica, tocarte el muslo es tocar tu capacidad de dejar qué. ¿De dejar qué? De dejar qué. Descendencia. Es tocar tu virilidad. Es tocar tu sentido de hombría. Tocarte el muslo es decirte a ti, tú ni siquiera eres un hombre. ¿Captan el punto de la metáfora? Los hijos de Jacob salieron de su muslo. Está hablando de la virilidad, la capacidad que tiene Jacob de producir hijos, la capacidad que tiene Jacob de generar descendencia. Pero ahora viene el ángel y le dice, te voy a tocar el muslo. Y el texto añade que nunca más Jacob pudo volver a caminar después que le tocó el muslo. Pero metafóricamente, tocarte el muslo, lo que el texto está diciendo es, te quité la potencia. Te quité la capacidad de creer que tú eres un hombrecito y que puedes luchar conmigo. Lo que pasa es que tú no sabes con quién te estás enfrentando. Tú crees que puedes ganar, pero mira, Jacob, tú no eres nadie. Mira cómo tu muslo queda totalmente deshecho. Pero miren estos textos. Vamos ahora a Génesis 24. Alguien que me ayude con Génesis 24, 2
y Génesis 47, 29. ¿Quién tiene 24, 2? Sigue leyendo. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos. Muy bien. Le pongo la mano debajo del muslo y después que viene, versículo 3. ¿Qué hace después de eso? Un juramento, un juramento. Vamos al siguiente texto. Sí. Dice, y llegaron los días de Israel para morir, y llamó a José su hijo, y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en él. Muy bien. Y sigue con el versículo siguiente. Mas cuando duerma con mis padres, Ok, está bien, está bien. Te ruego que no me entierre en Egipto. Pero antes de pedirle a José que cumpla con esa promesa, ¿qué fue lo que dice el texto que hizo? Ponle la mano ¿dónde? En mi muslo. Lo que quiero que vean es Génesis 24, Génesis 47. Poner la mano en el muslo equivale a hacer ¿equivale a hacer qué? Un juramento. ¿Equivale a hacer qué? Un juramento. Pero cuando nosotros vamos a Génesis 32, Dios le toca el muslo a Jacob. Noten que no es Jacob el que en Génesis 24 Abraham toca su muslo. En Génesis 47 Jacob toca su muslo. Porque el que toca el muslo es el que va a hacer el juramento. O el que pide el cumplimiento del juramento. Pero aquí no se está tocando Jacob. Aquí es Dios que lo toca. Lo que Dios le está quitando a Jacob es la capacidad de decir, aquí yo te voy a hacer un juramento. Número 1. Tocar el muslo dijimos que era quitarle ¿qué? Lo primero, quitarle la hombría, quitarle la suficiencia propia, quitarle la virilidad, quitarle la capacidad de tener descendencia. Pero número 2, el muslo está asociado ¿a qué? A jurar. A yo pararme frente a Dios y decirle a Dios, yo te prometo y yo lo voy a hacer y yo te lo juro. No, aquí tú no me vas a decir nada. Por eso tú no te estás tocando tú. Yo estoy tocándote tu muslo porque te estoy quitando la capacidad de jurar. Ni siquiera lo que tú eres capaz de prometer vale. Quédate con tu promesa, Jacob. De paso, el Jacob vivía haciéndole promesas a Dios que nunca cumplió. Donde quiera que se encontraba con Dios, ahí venía y Señor, y yo te prometo, y Señor, yo voy a hacer esto, y Señor, voy a hacer otro. Ahora en este encuentro Dios le dice a Jacob, no, a mí no me vas a prometer nada. Pero veamos otra serie de textos. Alguien que me ayude leyendo Éxodo 32, 27, y otra persona que me ayude leyendo Jueces 3, 16 y 21. Éxodo 32, 27. ¿Cómo dice? Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, que cada uno se ciña su espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta, matando cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Que cada uno se ciña su espada. ¿Alguna versión dice distinto? ¿Cómo dice la tuya? dice, poner cada uno su espada sobre su muslo. Sobre su muslo. Poner la espada era ponerla ¿dónde? En el muslo. De hecho, usted se pone una espada aquí, ¿verdad? Bueno, en el campo, la gente que usa machete, llevaba el machete aquí ¿dónde? En el muslo. Vamos al otro texto de Jueces 3. ¿Quién lo tiene? Sí. 16 y 21. Ahora se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. 21. Lo puso debajo de sus vestidos, dice tu Biblia. Lee 21 ahora. Entonces alargó su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Tomó el puñal de su lado derecho. Literalmente en hebreo tomó el puñal de su muslo derecho. Lo que indica que el muslo era señal de ¿qué? ¿De qué era el muslo señal? A ver, en los dos casos, ¿qué era lo que tenía que ponerse en el muslo? La espada. El muslo entonces era símbolo de yo soy capaz de protegerme.
yo soy capaz de pelear. Y viene Dios y le dice, te voy a tocar el muslo para decirte que tú no tienes capacidad de ¿qué? Tú no tienes capacidad ni siquiera de pelear. No sé si me están captando el posible significado de por qué Dios le toca el muslo a Jacob. Te toco el muslo porque tú te la das en muy machito, en muy hombrecito, en que tú sí puedes. Usted no es nadie, Jacob. Mire, venga, usted no sirve ya para nada a partir de ahora. Te toco el muslo porque cuando nos encontramos allá en Éxodo 28, en Betel, me comenzaste a jurar. No, Jacob, ahora aquí no vale que tú me vengas a hacer juramento. Te voy a tocar el muslo para que tú no me vengas, que tú me vas a hacer juramento, porque tu juramento aquí no vale. Y número 3, te voy a tocar el muslo como símbolo del lugar donde tú tienes tu espada, donde tú puedes pelear por sí mismo, para que tú veas que frente a mí tú estás completamente desarmado. En otras palabras, cuando yo miro la experiencia de Jacob en Génesis 32, en lugar de ver a un Jacob que dice, yo entraré al tiempo de angustia en un estado de perfección, de plenitud espiritual, donde yo podré estar sin mediador a la vista de un Dios santo. Yo lo que estoy viendo es que hay un Jacob que entra al tiempo de angustia y precisamente lo que Dios le dice en el tiempo de angustia es, usted no es nadie. Usted no es nadie. Y precisamente escogí este momento para demostrarte que tú no eres nadie. Para demostrarte que yo no dependo de ti. Eres tú el que depende de mí. Para demostrarte que tú no eres victorioso. Para demostrarte que tú no eres perfecto. Para demostrarte que tú no eres bueno. Ven, vamos a encontrarnos tú y yo solo. Y yo te voy a dar el retrato de tu verdadera condición. Y el retrato de la verdadera condición de Jacob frente a Dios es la de una persona que no puede estar de pie delante del ángel de Jehová. Eso es lo que me dice mi Biblia. Eso es lo que yo estoy leyendo aquí en Génesis 32. Ahora, ¿para qué entonces Dios permite que Jacob pase por esa angustia tan terrible? ¿Qué buscaba Dios? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la intención? Bueno, el texto dice, volvamos otra vez a Génesis 32, que cuando termina la batalla, dice así, versículo 28, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pregunto. Así, solamente viendo lo que dice el texto. Ok. ¿Cómo entró Jacob al tiempo de angustia? ¿Cuál era su nombre? Jacob. ¿Qué significa Jacob? Engañador. ¿Cómo sale Jacob del tiempo de angustia? Curiosamente, nuestros amigos de la TUC dicen, usted tiene que llegar al tiempo de angustia vencedor. Si no llega vencedor al tiempo de angustia, te van a devolver. Mi Biblia dice que Jacob sale vencedor en el tiempo de angustia. No dice mi Biblia que Jacob llegó vencedor al tiempo de angustia. No, el tiempo de angustia fue precisamente lo que Dios usó para convertir a Jacob de ser un engañador en un ¿qué? En un vencedor. De manera que yo no entro al tiempo de angustia con la victoria. El tiempo de angustia es para que yo consiga la victoria. ¿Lo vieron a la luz de la Biblia? Ok. Veamos entonces Daniel 12. Vamos a Daniel 12. Porque otro de los inventos que nosotros nos hemos hecho es que el pueblo de Dios tendrá que pasar solo por el tiempo de angustia. Y como no entienden lo que Elena de White dice y no prestan atención a lo que Elena de White dice que no habrá mediador en el tiempo de angustia. Eso sí lo dice ella en el conflicto de los siglos.
no habrá mediador. Pero el hecho de que la mediación haya cesado en el cielo no significa que el pueblo de Dios está solo. Y eso es una diferencia muy grande. Y hay que tener problemas mentales para tratar de limitar la relación de Dios con su pueblo a lo que Dios hace en el santuario. Entonces, si Dios no está en el santuario, Dios no puede actuar en favor de su pueblo, porque Dios tiene que, según los adventistas del séptimo día, o según ese grupo, Dios tiene, para actuar en favor del pueblo, Dios tiene que estar dentro del santuario. Si ya el santuario está cerrado, entonces Dios no puede hacer nada por su pueblo y el pueblo de Dios tiene que estar solo. Y si el pueblo de Dios está solo, entonces el pueblo de Dios tiene que estar perfecto. Muy buena lógica, pero no se fundamenta en la Biblia. No se fundamenta en la Biblia. No me reduzca a Dios a que Dios tiene que hacer lo que tú entiendes que Él tiene que hacer. ¿Y quién le dijo a usted que si Dios quiere perdonar a una persona, tiene que estar Dios metido en el santuario para perdonarlo? ¿Ustedes han leído su Biblia en Lucas capítulo 2? No, Marcos 2. Marcos 2. Le llevan un paralítico a Jesús. Bien, una pregunta. ¿Estaba Jesús en el templo? ¿Estaba Jesús en el templo? No. ¿Recuerdan dónde era que estaba Jesús? En la casa de Pedro, Susana. En la casa de Pedro. Y en la casa de Pedro Jesús le dice al paralítico, a ti te digo, levántate y anda. ¿Tus pecados son cómo? ¿Y de dónde usted saca que para Dios perdonarle los pecados a una persona tiene que estarme trancado en el santuario celestial? Dios perdona pecado donde Él esté. Por eso Jesús dijo en Juan 2, yo soy el templo. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan Juan 2? Destruí este templo refiriéndose a su cuerpo y en 3 días yo lo voy a reedificar. Si Jesús se mueve también ¿qué? Se mueve el templo. No es que en el santuario es que se perdonen los pecados. No, si Jesús está abajo en la tierra y le dice al paralítico, yo te perdono. No, que yo tengo que ir al templo, no te lleve lo que te dicen que tiene que ir al templo, yo te perdono. Lo que quiero que vean con esto es que no me condicione a que Dios tiene que obrar si está metido en el santuario y que si ya Dios sale del santuario, a Dios no obra. Pero para que no me malinterpreten, yo no estoy diciendo que Dios va a perdonar pecados en el tiempo de angustia. Le estoy diciendo a usted que Dios puede perdonar pecados desde donde Él quiera y cuando Él quiera. Porque eso es una soberanía que la tiene Él. De paso, el verbo por excelencia para perdonar en hebreo, selah, solamente tiene a Dios como sujeto. Cuando se va a hablar de perdón, eso es como Barak. Recuerden que el verbo Barak en el principio creó Dios. Barak. Que Barak nada más tiene a Dios como sujeto. No, el verbo perdonar pecados, solo en la Biblia tiene a Dios como sujeto, porque el único que puede lidiar con el problema del pecado es ¿quién? Tú no eres quien para decirle a Dios cómo Él tiene que lidiar con el problema del pecado. Pues yo te dice, no, espérate, que tú te me estás metiendo en un área donde el único que puede trabajar con ese verbo soy yo. No eres tú. Ahora, miren qué es lo que mi Biblia dice que ocurre en el tiempo de angustia. ¿Volvamos a Daniel 12? Ok, vamos a Daniel 12. Mi Biblia dice, en aquel tiempo, ¿en el tiempo de qué? ¿En el tiempo de qué? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte. Literalmente en el texto hebreo, Daniel dice, se levanta Miguel en el tiempo de angustia, se levanta Miguel y se pone ¿al lado de quién? Al lado de su pueblo. ¿De dónde usted me saca que Dios dejó al pueblo solo? ¿De dónde usted sacó eso? ¿De dónde lo sacó? Es que la sierva de Dios dice que no hay mediación. Hermano, sí, la sierva de Dios dice que no hay mediación. Se cierra el templo y miren lo que Dios hace. Sale del bendito templo Miguel, Cristo, y lo que hace es ponerse al lado de su pueblo. Literalmente,
¿A través de quién lo hace? ¿A través de quién lo hace? A través de la presencia del Espíritu. Jesús le dijo a los discípulos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando yo me vaya, el Consolador vendrá, Juan 14, Juan 15, Juan 16. ¿Y qué hará el Consolador? Estará, de paso, la palabra Consolador, parácletos, en griego significa uno que se pone al lado tuyo. ¿Qué significa parácletos? Uno que se pone al lado tuyo. Por eso en 1 Juan 2:1 se traduce como abogado. Y esta cosa se escribió para que no peque, y si alguno pecado, abogado tiene. O sea, tiene una persona que se para a su lado y le dice, yo te voy a defender. Daniel 12, se levanta Miguel, el gran príncipe que está al lado de su pueblo. Hay un tiempo de angustia, como no lo hay, el de Jacob, y que ahora no lo vive Jacob, sino que lo vive el pueblo remanente, pero en aquel tiempo será, ¿lo están leyendo, hermano? En aquel tiempo será ¿cómo? Será liberado tu pueblo. La pregunta es, ¿liberado de qué? ¿Liberado de qué? ¿De qué estoy siendo liberado? Algunos dicen, oh, bueno, está siendo liberado porque hay un decreto de muerte contra el pueblo y ahora Dios tiene que intervenir para liberar al pueblo para que ese decreto de muerte no se ejecute. ¿De eso es que me está liberando? Pero dice Elena de White en el conflicto de los siglos que en ese tiempo ni los ángeles ni los impíos pueden tocar al pueblo de Dios. En una imagen muy simbólica ella dice que tomaron sus espadas para intentar matar al pueblo de Dios. ¿Recuerdan qué pasaba con las espadas? ¿Recuerdan qué pasaba? Se difuminaban, se barataban, no podían tocarlo. Entonces, no me está librando de esa persecución. ¿De qué me está librando? De la angustia. Me gusta ese término. ¿Recuerdan cuál era la angustia de Jacob? Hermano, dígalo. Fui yo perdonado. Me va a matar Esaú. Pero cuando yo leo el conflicto de los siglos, y yo estoy seguro que los adeptos a la teología de la última generación son probablemente los que mejor conocen el conflicto de los siglos. De hecho, conocen más el conflicto de los siglos que la Biblia. Entonces, si usted es de eso, usted habrá leído que hay un pensamiento que perturba al pueblo de Dios. Uno. Y es, mi pecado fue. Interesante. Andreasen dice, el pueblo de Dios vindica el honor de Dios porque es perfecto, porque es impecable. Y Elena de White dice, pero lo que el pueblo de Dios está ahí llorando porque no se siente perfecto, porque no se siente perdonado y tienen la duda de, finalmente, ¿me perdonó Dios a mí o no? Esa es la duda, según Elena de White. Vaya conmigo, Apocalipsis 22:11. Si alguien me ayuda y me lee, 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Muy bien. Según lo que nosotros hemos entendido de ese texto, ¿recuerdan ustedes en qué tiempo ocurre lo que describe Apocalipsis 22:11? Cuando se acabe el tiempo de gracia.
Y cuando se acaba el tiempo de gracia, ¿qué comienza? El tiempo de angustia. De manera que Apocalipsis 22:11 es otra forma de decirnos lo que pasa en Daniel 12, lo que pasa en Jeremías 30, lo que pasa en Génesis 32. Esto se dice Apocalipsis 12, 22:11, ok. El que es injusto, sigue siendo injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, hermano, preste atención ahora, porque a veces nosotros decimos las cosas, pero no nos fijamos en lo que el texto dice. El que es justo, usted ya es justo, usted no tiene que hacer más nada, porque el que es inmundo ya no puede hacer más nada por su inmundicia. El que es injusto ya no puede hacer más nada por su injusticia. Pero el que es justo, ¿se le pide qué? Ay, pero espérate. A ver, Juan, dímele a los adventistas de qué tú estás hablando. Entonces Juan te dice, no, yo estoy hablando de lo que ustedes llaman el tiempo de angustia, cuando se cierra la gracia y ya no hay más oportunidad de salvación. Ok, Juan, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces Juan me dice, bueno, usted es un sucio. Hermano, ya, sigue siendo sucio, no hay más nada que hacer. Usted es un injusto. Ya, sigue siendo injusto. Usted es justo. Usted llegó ya al punto de la justicia más elevada. Ya usted no tiene que hacer nada. Juan me dice, el que es justo, practique la justicia. Pero la parte más interesante es esta, la última parte del texto. ¿Cómo dice? Ok. Una pregunta. Sí, yo tengo que llegar al tiempo de angustia, santo y perfecto. Porque Juan dice que cuando el pueblo de Dios está en el tiempo de angustia, es santo. ¿Es santo? Hermanos, ¿es santo? ¿Es santo? Juan dice que sí, pero Juan dice, santifíquese. Lo que indica que según la Biblia, cuando llega el momento del cierre del tiempo de gracia, yo no tengo toda la santidad que debí tener. Porque todavía en el tiempo de angustia yo puedo ser más que. Hermanos, ¿ustedes están leyendo lo que dice la Biblia? El que es santo, santifíquese más, lo que indica, todavía hay un nivel de santidad más elevado que usted no ha alcanzado. ¿Por qué pasa eso? Volvemos a la importancia de entender los idiomas bíblicos. Todas las sanciones anteriores en el original griego están en voz activa. Yo soy un impío, yo soy injusto, pues sigo siendo injusto. Yo soy un impuro, pues yo sigo siendo impuro. Pero cuando Juan dice, y el que es santo, santifíquese más todavía, Juan lo cambia a voz pasiva. ¿A qué lo cambió Juan? A voz pasiva. ¿Sabe qué significa eso? Que alguien va a continuar trabajando en tu proceso de santidad. Yo entro el tiempo, es lo que dice el texto. Es lo que dice el texto. A mí no me lo enseñaron así. Lo siento. A mí tampoco me lo enseñaron así. Pero yo no me encerré en que es que como me lo enseñaron. El ser humano tiene que darse la oportunidad de explorar, de ver, de reflexionar, de orar, de cambiar. Hasta Dios cambia de opinión. Un día dijo, a Nínive en 40 días la voy a destruir. Y después cambió de opinión. A veces cambiar de opinión revela mucho más grandeza que cuando usted dice, yo no cambio de opinión. El que es santo, santifíquese más. Pero espérate. Cuidadito si estos creen que la santidad que tienen la consiguieron ellos. No.
En el tiempo de angustia, Dios va a continuar santificando a su pueblo, lo que indica que la santidad no es algo que el pueblo de Dios produce, la santidad es algo que Dios produce en su pueblo a través del agente santificador, que es ¿quién? Eso indica entonces que en el tiempo de angustia, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo con el remanente? ¿Lo está santificando cómo? ¿Lo está santificando cómo? Más todavía. ¿Por qué? Y en eso tienen razón los de la TUC cuando dicen, es que Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y es verdad, eso lo dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Precisamente porque sin santidad nadie verá al Señor, el Espíritu Santo en el tiempo de angustia sigue trabajando, santificando a su pueblo para que el pueblo pueda estar listo para ver al Señor. Lo que indica que la santidad que el pueblo de Dios necesita, ¿quién la va a producir? Producir el Espíritu Santo. Yo sé que usted no le cree a la Biblia. Yo sé que usted no le cree a la Biblia. Pero yo sé que usted le cree mucho a Elena White. 605 del conflicto. Conflicto de los siglos, página 605. Precisamente el capítulo titulado El tiempo de angustia. Precisamente el capítulo donde ella agarra la historia de Jacob y se la aplica a la historia del pueblo remanente en el tiempo del fin. Miren esta joya. Claro, van a decir, se la inventó Polanco porque el Polanco se inventa las cosas. Pero Elena White dice lo siguiente. Los asaltos, voy a comenzar más arriba, mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, con el pueblo de Dios, Dios enviará sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de angustia. Cuando yo se lo leí en Daniel, usted no le creyó a Daniel. Cuando yo le dije que Miguel, el jefe de los ángeles, viene y se pone al lado de su pueblo. No, yo no creo eso, son estos teólogos inventando la cosa. A mí que me lo diga Elena White. Bueno, pues Elena White dice que mientras Satanás intenta destruir al pueblo de Dios, Dios enviará a sus ángeles para consolarlos y protegerlos en el tiempo de peligro. ¿Estará solo el pueblo de Dios? Si usted quiere seguir creyendo, el pueblo de Dios está solo. Pero está bien. Elena White dice, los ángeles están con el pueblo de Dios. Su aflicción es grande, la de nosotros. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. Ah, espérate, Elena, espérate, llévame suave. Explícamelo como que 2 más 2 es 4. Y entonces Elena White te dice, bueno, te lo voy a explicar como que 2 más 2 es 4. ¿Ustedes han leído los textos, dice Elena White, de Pedro, donde Pedro dice que nuestra fe tiene que ser ¿cómo? Purificada, ¿cómo qué? Con fuego, como el horno. Entonces, Elena White dice, el tiempo de angustia es un horno, y el purificador es Dios, y cuando usted pasa, dice ella, pero el refinador lo sacará como oro purificado por el fuego. Lo que indica que según Elena White, el tiempo de angustia tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Purificar a quién? Pero espérate, Andreasen y su equipo. Pero ustedes me enseñaron a mí que cuando yo llego al tiempo de angustia, ya no hay nada que purificarme. Ya debo estar purificado y limpio. Ya debo estar perfecto. Ya debo estar en una condición de impecabilidad. Pero dice Elena White que usted Dios lo metió en ese último hornito para que de ahí usted salga purificado, y ella lo pone como una acción futura, pero el refinador lo sacará. Cuando concluya el tiempo de angustia, lo sacará purificado por el fuego.
Usted puede venirme de romántico, no, pero esa purificación no es porque hay nada malo, no, ya no, diga lo que usted quiera. Pero déjeme seguir leyendo lo que ella dice. Ella dice, el amor de Dios para con sus hijos durante su periodo de prueba más dura es tan grande y tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero el pueblo de Dios necesita pasar por el horno de fuego, y escuchen bien ahora, debe consumirse su mundanalidad para que refleje la imagen de Cristo perfectamente. Página 605 del Conflicto de los Siglos. El pueblo remanente necesita pasar por el horno de fuego. Es una necesidad. ¿Por qué? Porque debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Ok. Dice Elena de White, venga Vladimir, usted es santo, sí, usted es parte del remanente, usted guarda los mandamientos de Dios, tiene la fe de Jesús, pero usted necesita ciertos retoquitos. ¿Y quién me lo va a dar, Señor? No, yo te lo voy a dar. Es que a mí me enseñaron que ya tú no trabajas conmigo. Olvídate de lo que dicen esa gente. Yo te estoy diciendo, te lo dije en Daniel, yo me pongo a tu lado, te lo dije a través de Elena de White, yo soy el refinador, tú necesitas pasar por este tiempo de angustia, entre. Y entonces el Señor me entra. Y sucede que el que se creía santo y perfecto, cuando el Señor lo mete en el hornito del tiempo de angustia, el Señor le dice, es que tengo que consumir mundanalidad que hay en ti. Y cuando eso se consuma, entonces tú podrás reproducir perfectamente la imagen. Si lo que Elena de White dice es correcto, entonces Elena de White cree que el pueblo de Dios tiene que reflejar la imagen de Cristo antes de que Él venga, solo que, según Elena de White, la perfección de esa imagen se produce en el tiempo de angustia y no antes de entrar al tiempo de angustia. El tiempo de angustia es para eso. Lo que indica que en el tiempo de angustia Dios deja de trabajar con el mundo. Y es a veces lo que nosotros no entendemos cuando ella habla del cierre de la mediación. Dios deja de trabajar para el mundo. Dice Apocalipsis 15 que el santuario de Dios se llenó y fue abierto el templo del tabernáculo del testimonio y se llenó de humo y nadie podía entrar al templo. Y entonces ahí está, nadie puede entrar al templo. Dios no puede perdonar los pecados de los impíos. Claro que no puede perdonar los pecados de los impíos porque los impíos están fuera del templo. Pero bíblicamente hablando, el pueblo de Dios siempre es visto en el santuario celestial y no en la tierra. Por eso Pablo dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo, ¿dónde? Entonces, a mí no me afecta que ya no se puede entrar en el santuario porque yo estoy adentro. ¿Entienden el punto? El pueblo de Dios está adentro. El pueblo de Dios sigue recibiendo los efectos del trabajo que Dios realiza. Usted podrá decir, pero ¿y cómo puede el pueblo de Dios tener mundanalidad en el tiempo de angustia? Uno de los problemas que tienen los hermanos de la TUD es que suelen ser mentirosos. Muy mentirosos. Por ejemplo, si usted no está a favor de lo que ellos enseñan, usted lo que está es promoviendo el pecado. Y eso es el problema de esta generación de ahora, que promueve el pecado, que promueve esto y promueve aquello. Hermanos, miren, todo el que está aquí, todo, incluyendo hasta los visitantes que están con nosotros esta noche, están aquí porque quieren huirle al pecado. Porque tienen una batalla, la están librando. Usted es un irresponsable cuando usted quiere venir a acusar a la iglesia de que la iglesia anda promoviendo el pecado. Aquí todo el mundo está batallando porque no quiere ser pecador.
Aquí nosotros pudiéramos estar por ahí metidos en una fiesta, vendiendo droga, haciendo horas extra en el trabajo, pero estamos aquí. ¿Y por qué estamos aquí? Todos. Buscando salvación. Cuando usted viene y quiere rebajar, no, que es lo que promueve. Aquí nadie promueve el pecado. Ahora, la mayor evidencia de que Dios tiene que meter al pueblo de Dios en el tiempo de angustia para perfeccionarlo, son gente como ustedes. Gente como ustedes es la mayor evidencia de que Dios necesita meter al pueblo de Dios para perfeccionarlo. Porque la boca de ustedes es satánica. La boca de ustedes es demoníaca. La capacidad que ustedes tienen para condenar y criticar a los demás es inmensa. Y gente como ustedes es precisamente la razón por la que Dios tiene que meter a este pueblo y pasarle candela por arriba y por abajo para ver qué saca de nosotros. Los que más hablan de perfección de carácter son los que tienen el carácter más defectuoso. Son los que tienen el carácter más defectuoso. Y si no, pregúntele a su esposa. Usted que de la TUC, pregúntele a su esposa qué piensa de usted. Pregúntele a sus hijos qué piensan de usted. Dígale. Háblale al corazón y dígale qué piensan de su religión, qué piensa de su testimonio, qué piensa de cuando usted se para aquí en el púlpito a exigirle al otro santidad y perfección, cuando usted sabe cómo vive en su casa. Usted está tan necesitado de que Dios lo purifique como lo estoy yo. Solo que yo no tengo la suficiencia para decir, hermano, yo sí soy perfecto y sí se puede. Yo solamente le puedo decir al Señor, yo soy un Jacob. Yo estoy metido en esto, no soy bueno, no soy el mejor, pero quiero batallar junto a ti para que tú saques la mejor versión de mí. Para que tú sigas trabajando conmigo, para que tú me quites esa suficiencia propia, para que tú pongas tu santidad en mí, para que tú hagas que tu imagen se refleje perfectamente en mi vida. Pero Señor, que nunca pueda yo creer que tú dependes de mí como enseña Andriasen. Que yo siempre pueda creer que dependo de ti como le enseñó Dios a Jacob en Génesis 32. Dios entonces no anda buscando un pueblo que se crea, que es victorioso sobre el pecado. Dios anda buscando un pueblo que dependa por completo de Dios. Y esa dependencia por completa de Él es lo que hará que tú pases de ser un adúltero, de ser un engañador, de ser un transgresor del sábado, de ser un fornicario, de ser una persona que vive viendo pornografía, de ser un maltratador de tus hijos y de tu esposa, de ser un criticón, de ser un mentiroso. Que tú pases de ser un Jacob a un hombre, una mujer triunfante en Cristo Jesús, no porque tú sirves para algo, sino porque Dios te tocó, te demostró que tú no sirves para que por completo tú puedas depender de Él. Si eso choca con tu manera de ver la religión y la experiencia cristiana, vuelvo y te lo digo, lo siento. Miren, yo no quisiera hablar de esto, te lo dije a Huáscar. A mí me desgasta este tema. ¿Sabe por qué? Porque usted que cree en la teología de la última generación, ni Dios ni el diablo lo van a hacer cambiar de opinión. Porque usted está vendido. Usted está vendido a su propio concepto. Y yo hoy les he leído textos bíblicos. Pero como usted no entiende la Biblia ni cree en la Biblia, traté de decírtelo con Elena de White y ni aún así tú lo crees. Porque tú sigues creyendo que la salvación depende del triunfo que tú puedas tener en el tiempo del fin. Y es muy cómodo decir que esa victoria Dios se la dará a la última generación de creyentes. En su libro Andriasen dice, eso van a ser los 144,000. Ah, qué lindo. Es la última generación. No, Pablo está fuera. Pablo no entra en ese grupo. Yo no creo en la teología de la última generación. Abiertamente se lo digo. Y soy frontal contra la teología de la última generación. Frontal. Porque yo creo que es dañina en su esencia. Y que perturba la tranquilidad espiritual de la persona y sobre todo de la iglesia. Porque es muy divisoria. Yo no creo en eso. Pero yo te voy a decir una cosa en la que sí yo creo. Yo creo que yo no tengo que esperar
a que llegue la última crisis para que Dios haga de mí un creyente victorioso. Yo no creo eso. Y yo creo, por testimonio propio, no porque lo leí que Elena de White dijo y que fulano dijo, yo creo en la victoria sobre el pecado. Yo creo en eso. Y creo porque yo sé pecados en los que yo me deleitaba que ya ahora aborrezco. Le voy a contar uno. No les voy a contar los que hago, sino los que ya no hago. Yo disfrutaba muchísimo cuando tenía 8 o 9 años. Iba la gente con una bandeja de chicharrón, con casabe y limón. Párese a comer ese chicharrón ahí de 2 meses, con moscas, polvo. Dale casabe, chicharrón, dale al jamón, dale al locrio de cerdo. Y ahora solo oler eso me fastidia. Solo olerlo. Solo olerlo. Yo nunca fumé. Nunca fumé. Pero el olor, si yo entro a un hotel y me da el olor a cigarrillo en la habitación, yo voy de inmediato bajo recepción. No, que mire que esa habitación es de no fumador así, pero parece que la de al lado es de fumador y yo no puedo estar porque me molesta demasiado el olor del cigarrillo. Yo estoy seguro que tú también puedes dar testimonio de cosas que tú hacías y que ya no haces. De pecados que tú disfrutabas y que por la gracia del Señor, ya tú no eres un jacote en ese pecado, ya tú eres un vencedor. Hombres que gastaban su dinero en el alcohol, ya no toman alcohol, son vencedores. Hombres que golpeaban a sus mujeres, ya no golpean a sus mujeres, son vencedores. Hombres que maltrataban a sus niños, ya ahora tratan con sus niños al amor, son vencedores. Pero yo no voy a hablar por ustedes. Yo sé que ustedes son santos e inmaculados, pero yo voy a hablar por mí. Yo, que puedo decirle a ustedes, hay pecados que derroté, que los pisé, pero yo no tengo la más mínima vergüenza de que luego usted agarre este cortecito, lo agarre, y mire, me voy a hasta cuadrar para decirlo. A mí no me da vergüenza de decirles, el hecho de que yo haya obtenido victoria sobre algunos pecados no significa que ya yo obtuve la victoria sobre todos los pecados. Yo sigo luchando. ¿Saben por qué tengo que seguir luchando? Porque hay 2 cosas que todavía están vivas. Mi naturaleza pecaminosa y un señor que se llama Satanás, que ya logró que tú le seas fiel a tu mujer, pero Satanás dice, ¿y este qué cree? Que porque es fiel a su mujer yo me voy a olvidar de él. Y te levantan nuevas cosas para atacarte y seducirte. Y usted, que es un gran TUC, un gran teólogo de la última generación, usted sabe los demonios que usted tiene dentro y con los que usted está batallando. A mí no me venga con historia. Pero te voy a decir algo más. A ti que eres un TUC y que tiene tu demonio y que está batallando con tu demonio, tú no tienes que esperar el último momento de la historia para que Dios te dé el triunfo sobre ese demonio que te está dominando. Dios puede darte la victoria hoy. Y yo le pido a mi Dios que también me dé la victoria hoy. Señor, yo no quiero ser Israel en el tiempo del fin. Yo quiero ser Israel ahora. Yo quiero tener la victoria ahora. Yo quiero depender de ti ahora. Yo quiero que tú vengas y te pongas a mi lado ahora. Después de todo, probablemente yo no tenga que vivir el tiempo de angustia. Pero ¿quién no tiene su propio tiempo de angustia en este instante? ¿Quién no lo tiene? Oscar, yo estuve a punto, mira, así, de llamarte y decirte, no puedo ir. Tuve un interno hasta el miércoles. Por un problema de salud.
salud mental. No, hombre, yo Oscar, voy a ir por ahí. Además de gastarme con esos benditos TUC. Ahí resuelve tú. Cada quien tiene su propia lucha y su propio tiempo de angustia en este instante, ahora. ¿Cuál es el tuyo, mi querido hermano, mi querido amigo? ¿Cuál es esa batalla que como Jacob tú estás librando hoy? No la del decreto de muerte, no la de la persecución, no la del tiempo de angustia, no. Esa que tú estás librando hoy, que te quita la paz, que te quita la tranquilidad, que te hace dudar de tu Dios, que te hace desconfiar de todo el mundo. Y no tienes más alternativas que verte como Jacob, solo, en medio de tus noches más terribles. Pero ese es precisamente el instante que Dios está esperando para venir a ponerse de tu lado y darte la victoria sobre esa angustia que te está atormentando. ¿Cuál es? Yo no la sé. Ni siquiera me interesa saberla. Pero sí puedo decirte, el Dios al que yo sirvo no te librará de esa angustia en el tiempo del fin. Dios puede librarte de esa angustia ahora. ¿Hay alguien aquí que quisiera decirle al Señor, esta es mi lucha, esta es mi batalla, este es mi conflicto, este es el pleito que yo estoy librando en este momento, Señor? Yo no quiero seguir batallando solo, yo quiero que tú vengas a mi lado y me dé la fuerza que yo necesito para poder lidiar con esta angustia personal que me está matando. ¿Hay alguien aquí que quiera decirle al Señor que la libre de esa angustia? Me gustaría tener una palabra de oración. Si tú hoy quieres esa liberación de ese pecado, si tú quieres que el Señor te libre de ese sentimiento que te ha quitado la paz, si tú quieres que el Señor te libre de ese espíritu criticón, si tú quieres que el Señor haga una transformación de ti, hoy tú salgas de aquí con la seguridad de que eres un vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Vamos entonces a pedirle al Señor que manifieste su poder y nos dé la victoria ahora, que es cuando yo la necesito. Padre Celestial, Señor, tú conoces nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestros conflictos espirituales, materiales, emocionales. Tú has visto cómo hemos intentado buscar solución a esas dificultades por nuestras propias fuerzas. Como Jacob en este momento, nos paramos solo frente a ti, Señor. Y tú que puedes escudriñar mi corazón, tú estás viendo no solo lo que yo hago, sino también lo que yo pienso. Las cosas que maquino dentro de mí. Esas luchas que nadie ve, pero que ante ti se muestran como una imagen de alta definición. Señor, no queremos seguir cargando con esa desgracia. Ven en nuestro auxilio, ponte a nuestro lado y ayúdanos a obtener la victoria en este preciso instante. El que está batallando con pecados ocultos, pecados que la iglesia no conoce, pero tú sí eres consciente de ellos, oh Señor. Ayúdanos a salir de esa situación y danos la victoria. Padre, tú conoces los problemas de salud, ese diagnóstico que nos ha quitado la paz y que ha llenado de lágrimas nuestra existencia. Los ponemos en tus manos, oh Señor, pero no para que tú des una solución allá en el tiempo del fin, no, ayúdanos a obtener la victoria sobre la salud ahora. Los que estamos incapacitados emocionalmente, los que estamos atravesando por una angustia financiera indescriptible,
necesitamos que tú vengas ahora, te ponga de nuestro lado y nos muestres el camino para salir de esta situación. Que no importa cuál sea la prueba por la que estemos pasando, que podamos creer y confiar que tú estás obrando para sacar de nosotros una versión mucho más brillosa. Así que te pedimos que como el divino refinador, tú puedas seguir trabajando en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús lo suplicamos, Señor. Amén.